En el año 9 después de Cristo, en el corazón de un bosque oscuro y húmedo del norte de Germania, el destino del Imperio Romano cambió para siempre. Esta es la historia de la batalla del bosque de Teutoburgo, el desastre que detuvo la expansión romana más allá del río Rin. Roma, en ese momento, era la potencia más grande del mundo conocido. Sus legiones habían conquistado territorios inmensos, desde Hispania hasta Siria, desde el norte de África hasta las frías tierras de la Galia. Y ahora miraba hacia el este, hacia las misteriosas y salvajes tierras de Germania. Para Roma, Germania era un territorio difícil. Bosques densos, pantanos, clima hostil y tribus guerreras que no se dejaban dominar con facilidad. Aún así, el imperio confiaba en la disciplina y el poder de sus legiones. Al frente de la provincia de Germania estaba Publio Quintilio Varo, un gobernador romano seguro de sí mismo, pero también arrogante y poco conocedor de la realidad local. En medio de este escenario aparece una figura clave: Arminio. Arminio era un joven caudillo germano, que de niño había sido llevado a Roma como rehén. Allí se entrenó como soldado, obtuvo la ciudadanía romana e incluso el rango de caballero. Conocía perfectamente las tácticas, la organización y la mentalidad del ejército romano. Pero en su corazón seguía siendo germano. Cuando Arminio regresó a su tierra, se presentó como aliado de Roma. Varo confiaba en él, lo veía como un puente entre los romanos y las tribus germanas. Sin embargo, Arminio tenía otros planes: unificar a las tribus y expulsar a Roma de Germania para siempre. Durante meses, Arminio estuvo tejiendo en secreto una alianza entre diferentes tribus: queruscos, brúcteros, marsos y otros pueblos germánicos. Su objetivo era claro: atraer a las legiones romanas a una trampa perfecta, en el terreno más desfavorable para ellas. A finales del verano del año 9 después de Cristo, Arminio le informa a Varo sobre una supuesta rebelión en una región cercana. Le aconsejamos marchar con sus tropas para sofocar el levantamiento. Varo, confiado y acostumbrado a la obediencia de las provincias romanas, decide actuar de inmediato. Reúne 3 legiones completas, junto con tropas auxiliares y personal civil. En total, entre 15 y 20,000 personas avanzando hacia el interior del bosque. La columna romana era larga y pesada. No solo iban soldados, también había esclavos, comerciantes, animales de carga y carros con provisiones. En una calzada bien construida, las legiones pudieron desplegar toda su fuerza. Pero en el bosque de Teutoburgo, el terreno era muy diferente. El camino se volvió estrecho, embarrado, rodeado de árboles altos, niebla y laderas empinadas. Las formaciones romanas, famosas por su disciplina y orden, se rompían en ese caos natural. Era difícil mantener las líneas. Los escudos y las lanzas se enredaban entre las raíces y el barro. Y fue entonces cuando Arminio desapareció del séquito de Varo con una excusa cualquiera. De pronto, en medio de la lluvia y el viento, los romanos escuchan los primeros gritos. Desde las colinas, detrás de los árboles, empiezan a caer lanzas y flechas. Los germanos, conocedores del terreno, atacan a la columna romana desde todos los ángulos. Los legionarios intentan formar sus tradicionales líneas de batalla, pero el bosque no se los permite. Lo que debía ser una marcha controlada se convierte rápidamente en una pesadilla. Los carros vuelcan, los animales se desbocan, las órdenes de los centuriones se pierden entre el ruido del viento y los gritos de guerra germánicos. El barro hace difícil moverse, los escudos se vuelven pesados por la lluvia, y cada árbol se convierte en una posible emboscada. Los germanos atacan en oleadas cortas y rápidas,
y luego se esconden de nuevo entre los árboles. Los romanos no pueden ver al enemigo con claridad, ni desplegar su caballería, ni sus formaciones más efectivas. La noche cae, y con ella llega aún más confusión y terror. Los legionarios saben que están lejos de sus fortalezas, rodeados por un enemigo invisible. Al día siguiente, Varo intenta reorganizar a sus hombres y abrirse paso. Pero Arminio ha elegido el terreno con precisión. Los romanos avanzan hacia zonas aún más difíciles, donde el bosque se cierra y el barro llega hasta las rodillas. Las lluvias empeoran las condiciones. Los germanos han levantado empalizadas y obstáculos improvisados para canalizar a los romanos hacia puntos de muerte segura. La moral romana se derrumba poco a poco. No hay posibilidad clara de retirada, ni apoyo cercano, ni terreno seguro donde rearmarse. Las águilas legionarias, los estandartes sagrados de cada legión, comienzan a perderse en el caos de la batalla. Para un romano, perder el águila no era solo una derrota militar, era una deshonra absoluta. En medio del desastre, Varo comprende que el final es inevitable. Según los relatos de la época, al ver que su mando se desvanecía, el general eligió su propio destino antes que ser capturado por sus adversarios. Sin una guía clara, las formaciones romanas se desvanecieron, quedando a merced de la espesura en las jornadas siguientes. Al concluir el enfrentamiento, 3 legiones completas habían dejado de existir. Una multitud de hombres se perdió para siempre en la profundidad del bosque, y sus estandartes sagrados pasaron a manos de las tribus como símbolos de su triunfo. Aquel evento se grabó en la memoria de Roma como uno de sus momentos más oscuros. Cuando el mensaje llegó a la capital, el impacto fue absoluto. Se cuenta que el emperador Augusto, abrumado por la noticia, recorría los pasillos de su palacio en un estado de profunda angustia, clamando por el regreso de sus hombres perdidos. El mensaje era contundente. El mundo antiguo había subestimado la voluntad de los pueblos del norte. Tras lo ocurrido en aquel bosque, el imperio decidió trazar una línea definitiva. Aunque hubo intentos posteriores de regresar, el río Rin se estableció como el límite eterno de sus dominios. Aquella frontera natural marcaría el mapa de Europa durante los siglos venideros. La hazaña de Arminio fue mucho más que un éxito estratégico. Se convirtió en un emblema de resistencia. Logró la unión de pueblos que antes estaban divididos, demostrando que incluso la mayor potencia de la historia podía ser contenida mediante la astucia y el conocimiento profundo de la tierra. Este relato nos habla sobre el valor de la planificación y los peligros de la excesiva confianza. Nos enseña que el conocimiento del entorno puede ser más determinante que el número de soldados. Hoy, más de 2000 años después, aquel encuentro en la penumbra de Germania sigue siendo un ejemplo de cómo el terreno y la estrategia pueden cambiar el rumbo de una civilización entera. En aquel rincón del mundo, entre la lluvia y los árboles milenarios, el destino de un continente tomó un camino diferente. Esta fue la crónica de un encuentro que cambió la historia. Si te apasionan estos relatos del pasado, te invitamos a seguir nuestro contenido, dejar tu apoyo y contarnos qué otro gran suceso histórico te gustaría revivir con nosotros.